Los parisinos nunca habían visto nada parecido. No era ballet ni revista. No era una danza tribal. Era el espíritu de una época. Tenía que ver con la risa, el deseo, la libertad. Ante una audiencia de blancos, Joséphine representaba su vida. Porque bajo la superficie rebosaba emociones. Recuerdos de la infancia. El dolor punzante de la segregación. La terrible situación de su pueblo al otro lado del océano. Joséphine iba a tener que esperar 40 años para liberarse de esa carga. Joséphine Baker. Atrás quedaban las plumas, las galas y el brillo. El gran momento de la victoria lo celebró llevando el uniforme de combatiente. Quiero que sepáis que este es el día más feliz de toda mi vida. Convirtió su fama en un arma para luchar contra la injusticia. Esta es la historia de la primera estrella negra de la historia. Bailar para sobrevivir. Bailar para escapar del recio invierno de Missouri. Joséphine iba a conservar estos pasos toda su vida, heredados de los tiempos de la esclavitud. Joséphine tenía 7 años cuando su madre la envió a trabajar con familias blancas, una sucesión de señoras que nunca la trataron como a un ser humano. Joséphine apretaba los dientes y aguantaba. Hasta aquel día que nunca olvidaría. Dejé hervir demasiado el agua de lavar los platos y se rompieron. La señora se enfadó tanto que me hundió las manos en el agua hirviendo. Yo empecé a gritar. Le pedí a Dios que por favor me dejara morir. Era muy desgraciada. Huyendo para sobrevivir, Joséphine se marchó de San Luis a los 13 años con una compañía ambulante de vodevil formada solo por negros. Su madre dijo, es la vida que ella ha escogido, dejad que la viva. Para Joséphine Baker, su infancia en San Luis, Missouri, fue muy dura. No era nada fácil vivir allí. Aunque ya había acabado la guerra civil, San Luis era una ciudad de la Unión y era un lugar muy duro y muy segregado. A los negros los empujaban a las afueras de la ciudad. Era un sitio muy pobre, donde apenas tenían oportunidades. Por supuesto, había una clase media negra que empezaba a prosperar, pero Baker no pertenecía a ella. Tuvo que vivir un montón de tragedias y abusos. Se casó muy joven, 2 veces, y por tanto estaba dispuesta a asumir riesgos que otros no asumirían. Joséphine apuntaba a lo más alto, y su viaje la llevó hasta Nueva York. La capital del Music Hall se iba abriendo poco a poco a la América negra. Los blancos más atrevidos visitaban los barrios bajos para ir a los cabarets negros de Harlem. Joséphine sabía que esa era la audiencia que debía intentar ganarse. Pero en su afán por agradar a esta nueva clientela, los productores negros solo sacaban a las coristas de piel más clara. Demasiado baja, demasiado flaca, demasiado oscura, Joséphine no cumplía los requisitos.
Pero ella no se desanimó y consiguió que la contrataran como ayudante de camerino. A las pocas semanas estaba pisando el escenario. Para llamar la atención, Josephine recurrió a las payasadas de San Luis. Bizqueaba, ponía muecas, movía las extremidades a lo loco. La audiencia se reía a carcajadas. Volvían todas las noches solo para verla. Una noche, una mujer blanca estaba esperando para verme tras la función. Era productora y buscaba chicas para un espectáculo exclusivamente negro en París. Quería contratarme. Josephine sabía que aquella era su gran oportunidad y decidió aprovecharla. El día en que zarpamos no vi nada de nada. Me quedé en el camarote todo el día. Estaba muerta de miedo. Miedo al mar, miedo a Europa, miedo a lo desconocido. Sidney Bechet me susurró: no tengas miedo. Ya verás, en París a la gente no le importa de qué color eres. Y tenía razón. Me quedé pasmada al ver que nos trataban igual que a los blancos y que podíamos mezclarnos con ellos. En todas partes nos recibían con una sonrisa. Eso sí que es libertad. Josephine se enamoró al instante de París. Sus calles estrechas, las terrazas de los cafés, el clamor continuo de las bocinas, los amantes besándose en la calle. Sin embargo, sus sueños acerca de París estaban empezando a desvanecerse. Los promotores del espectáculo tenían miedo. La revista negra era demasiado americana, demasiado puritana. Cuando ellos habían prometido ferocidad africana a la audiencia, tenían 3 días para pensar en algo que pudiera salvar el espectáculo, y todas las miradas se volvieron hacia Josephine. De todas las bailarinas, ella era la más graciosa, la más sensual, y desde luego no tenía nada de tímida. Ella debía ser la estrella. En una de las actuaciones bailaba con el pecho descubierto, un espectáculo memorable para los espectadores de París. Críticos, artistas, la alta sociedad, todo el mundo fue a verla. Para Josephine era el momento de la verdad. Si lograba conquistarlos, la fama podía ser suya. Las luces se apagaron y empezó la función. Cegada por los deslumbrantes focos del escenario, como poseída por una especie de espíritu, me lancé a improvisar. Estaba hechizada por la música, arrebatada por un teatro lleno hasta los topes. Incluso los dientes y los ojos me ardían de fiebre. Con cada salto me parecía que tocaba el cielo, y cuando volvía a caer sentía que la tierra era solo mía. Era como una extraterrestre. Lo que ella hacía no estaba en ningún manual, no seguía ninguna de las normas establecidas. Su manera de bailar el charleston era de lo más extravagante. Como si su cuerpo tuviera vida propia, con esa forma de arquear las piernas, de girar los ojos como si fueran bolas de lotería. Era lo nunca visto. Con su alternancia de personajes entre payasa y seductora, primitiva y civilizada, Josephine impactó como una bomba en París. Abrió nuevos horizontes, canalizando las fantasías de la audiencia, transportándola a nuevas cotas. Tuvo un éxito rotundo. Enseguida se formaron 2 bandos. La vieja guardia veía en Josephine un veneno, un símbolo de decadencia. Para los modernistas, era la heroína de una recuperación artística muy necesaria en Europa. Coleccionaba recortes de prensa. Fueron mis primeras lecciones de francés.
Es un soplo de aire fresco de la selva, de fuerza y belleza atávicas para los agotados escenarios de la civilización occidental. Y mejor, es la Venus negra que obsesionaba a Baudelaire. Aunque también había comentarios más crueles. La revista negra no es más que un lamentable ejercicio de exhibicionismo de ultramar que nos lleva de vuelta al mono en menos tiempo del que tardamos en descender de él. En los círculos conservadores cundía la alarma por el éxito de la revista negra. Consideraban que esta modernidad negra americana era subversiva y que en su lugar los franceses deberían visitar la muy popular exposición colonial. Allí al menos todo estaba en su justo lugar. Los negros africanos en las réplicas de sus aldeas, mientras que los blancos marchaban desfilando por el territorio conquistado. El imperio francés había llegado para quedarse. Y como refuerzo de la demostración, jóvenes africanos semidesnudos buceaban en un estanque para recuperar monedas. Josephine era muy consciente de que ella también representaba lo salvaje, pero tenía su propia manera de interpretar ese conflictivo papel. Conectaba con las fantasías de los espectadores, se apropiaba de ellas y las transformaba. Con un cinturón de bananas en la cintura, convirtió el símbolo racista por excelencia en un trofeo fálico que sacudía ante unos espectadores fascinados. Josephine evocaba toda clase de fantasías, positivas y negativas. Los varones burgueses de entonces, sin duda, fantaseaban con la idea de acostarse con una mujer negra, los que no lo llevaron a cabo. La fascinación de la gente era insana, pero también positiva, en el sentido de que admiraban su libertad, aunque no hubieran usado ese término para definir lo que la empoderaba sobre el escenario. Para algunos simplemente confirmaba que el negro era sin duda un animal extraño que hacía cosas extrañas como desnudarse. Así que los periodistas se lamentaban, los intelectuales la intelectualizaban y el público se lo pasaba en grande. Tenía algo para cada uno. Artistas y escritores adoraban a esta bailarina que escandalizaba a los conformistas con su encanto y su ingenio. Simenon se convirtió en su secretario y en su amante. Poiret la vistió. Hemingway frecuentaba su novedoso espectáculo. Colette le escribía cartas. Calder esculpió su figura. Van Dongen la retrató. Y Picasso dijo que era la Nefertiti de hoy. El arte africano era muy popular en la época. Los surrealistas apreciaban mucho el arte africano. Para ellos, representaba el arte que no ha sido contaminado por influencias occidentales. Los negros solían ser la representación más pura de aquello, y la Baker estaba justo en el centro. Josephine, con su pose, su intencionada pose en ciertos aspectos, también era consciente de lo que representaba. Era una mujer muy inteligente en ese sentido. A Josephine le encantaba la imagen que los artistas tenían de ella. Le encantaba representar una estatua africana que de repente se ponía a bailar. Sofisticada e impulsiva, su temperamento encajaba a la perfección con los locos años 20. Una atolondrada época en la que vivir al límite se hacía imprescindible. Lo que fuera con tal de olvidar a los seres queridos que no regresaban de la guerra. Bailar, desnudarse, descontrolarse. Imitar a aquellos salvajes a los que jamás se les había pasado por la cabeza inventar una guerra mundial.
Los locos años 20 no tuvieron nada de liberadores. La gente confundió esta histeria tras la guerra con la libertad. Todo el mundo estaba muy revolucionado. Y en ese momento apareció Josephine. Ella interpretaba su propia vida. Para ella significaba poner en juego su pasado, su psique, mientras que otros solo buscaban olvidar. Ella tenía una idea muy distinta de cómo superar el pasado. Necesitaba ir hacia adelante. Vivía en un hotel nuevo en la calle Batignolles, un precioso edificio blanco. La doncella era blanca y el mozo que me traía el desayuno también blanco. Atendían todas mis necesidades mientras yo me recostaba en mis almohadas blancas, después de haber trabajado tantos años de criada para los blancos. Fue una experiencia maravillosa para ella. Francia se convierte en su fortaleza, en un refugio para los afroamericanos. Y su actitud es la de decir, venid, aquí hay agua caliente, dejad el agua fría allí y venid aquí. Seréis bien recibidos, ya no tendréis que aguantar esas cosas. Consigue que los franceses tengan otra visión de sí mismos respecto a las relaciones raciales. Aquello fue un hito, pero en la mente de la Baker y en todo lo que ella representaba era muy real. Josephine estaba teniendo un éxito descomunal y necesitaba apoyo, un aliado. Conoció a Pepito, un aventurero italiano que decía ser el conde Abatino. Era un avispado hombre de negocios con buen ojo para las oportunidades. Se convirtió en su representante y en su amante. Pepito pensó que ya era hora de que Josephine se enfocara al mercado femenino. Las mujeres francesas necesitaban un modelo en el que reflejarse en su lucha por liberarse del pasado. Negra, glamurosa y desafiante. Josephine proyectaba una imagen de emancipación. Llegó a lanzar una línea de productos de belleza, el gel capilar Baker Fix y la loción bronceadora Baker Skin, y tuvo un éxito arrollador. En París y en otros lugares, los seguidores de la moda enloquecían con cualquier cosa que llevara el nombre de Josephine Baker. Incluso salió al mercado la muñeca Josephine. Era imparable. Se hizo cantante, actuó en la ópera, bailó ballet clásico y emprendió la profesión de actriz. Era la liberación modernista. La mujer tomando la ciudad, saliendo a la calle, acudiendo a un club nocturno, bailando con picardía y descaro, rompiendo a cantar. Después descubrió que la desnudez era maravillosa, pero también fue un icono de la moda. Y todo eso, los cambios de peinado, los paseos por la calle con un guepardo, todo eso, era parte de la puesta en escena de la modernidad libre. Toda Europa quería a Josephine e inició una gira. Estuvo casi 2 años viajando, de Alemania a Rumanía, de Suecia a Italia. En todas partes el público acudía en masa para ver a esa bailarina negra que desafiaba las normas de la vieja Europa. Recibía miles de cartas de amor y cientos de propuestas de matrimonio. El apasionamiento general era casi insoportable. Por primera vez me dio miedo la multitud. Su curiosidad, su afecto, su entusiasmo. La imaginación de los blancos realmente no tenía límites en lo tocante a los negros. Mientras unos la asfixiaban con su afecto, otros no ocultaban su desprecio.
En Viena repicaron las campanas de las iglesias para advertir a los feligreses que evitaran salir a la calle para no ver a esa vergüenza de mujer negra ni un instante. Circulaban folletos que decían: «Dejad que esa inmoral reciba el castigo que merece». Me había convertido en el símbolo de la decadencia moral, en una amenaza para el pueblo de Austria. Si supieran que esta pequeña negra reza cada noche, todas las noches, da igual lo cansada que esté después de la función. Empezó a incomodarme la idea de ser una rareza, a pesar de que incluso en mi contrato ponía que mi cometido era entretener a la gente. A veces tuvo que ser terrorífico, porque siempre era el centro de la atención y estaba sometida constantemente a una especie de vigilancia, a un escrutinio visual y cultural permanente. ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Es una conquista? ¿O, por el contrario, podría considerarse en cierto modo presuntuoso y degradante? ¿Eso es arte? ¿Lo que hace promueve el arte racial? ¿O solo está jugando a ser trivial? Ella no quería que pensáramos en toda la parte dramática, de ser la primera estrella negra internacional. Pienso que quería que lo viéramos como una divina comedia. La comedia para esconder los dramas, las decepciones. Ninguno de los blancos a los que había amado desde que llegó a Francia le había propuesto matrimonio. La vida sentimental de Josephine se reflejaba en los papeles que interpretaba en las películas. Estaba bien liarse con ella, pero el matrimonio estaba descartado. Ella respondía al típico estilo, cantando con una gran sonrisa. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur. Si mes seins, mes hanches changent de couleur, au soleil c'est par l'extérieur qui l'on se dort. Moi c'est la flamme de mon cœur qui m'encolore. Mais je suis franche, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous plaire mieux? La vida en Europa no era perfecta, pero es aquí donde Josephine pudo ser dueña de su destino y convertirse en una figura estelar del mundo del espectáculo, donde descubrió el poder que le confería ser una estrella. Pero después de 11 años fuera de su país, solo tenía un afán, y era el de ajustar cuentas, demostrar a Estados Unidos quién era la Baker. Cuando el transatlántico atracó en el puerto, vi a gente negra esperando en el muelle. ¿Habrían venido a verme a mí? Cuando desembarcamos, vi que la pasarela estaba llena de gente negra. Y entonces me di cuenta de que eran mozos, chóferes, doncellas, esperando a sus empleadores. Quise reírme de mí misma. En el hotel, la cosa fue a peor. ¿Una suite para la señorita Baker? El recepcionista me miraba con desconfianza. Debe de haber un error. Mi representante protestó, pero no hacía más que repetir: debe de haber un error, señorita. Y ya está. No se puede hacer nada. A los ojos del recepcionista, yo era una negra más.
De un hotel a otro, la misma sonrisa petrificada, el mismo encogimiento de hombros, la misma negativa rotunda. Algo espantoso. Los demonios de mi infancia volvieron. Recordé aquel día en el que mi aterrorizada madre nos despertó en mitad de la noche. Afuera se oía un tumulto cada vez más cerca. Mi hermano creía que era una tormenta, pero no, eran los blancos. Las palabras de nuestro pastor resonaron en mi cabeza. Con una voz que daba escalofríos, había predicado sobre el apocalipsis. Vimos grandes llamas elevándose desde la orilla del río. La gente corría en todas direcciones. Parecía que toda la comunidad negra había emprendido la huida como hormigas espantadas escapando del hormiguero. Alguien gritó: «¡Han violado a una blanca!». Yo no lo entendí, pero sabía que era una catástrofe, como el apocalipsis. Josephine confiaba en que el éxito alcanzado en Europa la protegería del racismo. Nada más lejos. Su estreno en Broadway fue recibido con críticas mordaces que señalaban continuamente el color de su piel. Ella pensaba que a su regreso sería recibida como una estrella de un gran espectáculo de Broadway, Las chicas de Ziegfeld, y que triunfaría tanto con las críticas como con las audiencias. Sin embargo, cuando se estrenó el espectáculo, las críticas fueron de condescendientes a despreciativas. En general, el tono en el que estaban escritas venía a decir: hacemos lo posible por ser tolerantes, pero ¿quién es esta negrita, aparte de alguien que se marchó hace tiempo como una simple corista y adquirió misteriosamente toda su fama en París? Al parecer, la cultura estadounidense debía menospreciarla, burlarse de ella, por lo que consideraba que eran pretensiones y no logros. Amargada y humillada, Josephine regresó a París. París. En la estación de San Lázaro, Josephine Baker recibe la calurosa bienvenida de sus amigos a su regreso de una gira por Estados Unidos. ¡Bienvenida! ¿Se alegra de volver a París? No tengo palabras para expresar lo contenta que estoy. Me llena de alegría, de verdad. No se imagina la ilusión que sentí al ver la costa francesa, caballero. En la estación de tren, Josephine mantuvo el tipo. Aunque estaba encantada de volver a París, tenía un gran pesar. Pepito había fallecido repentinamente en su ausencia. Llevaba 10 años a su lado. Era su socio, su representante y su fiel amigo. Sin él, iba a tener que reinventar su vida. Querida, me dijo Colette, no estés triste. El francés tiene palabras tan dulces como para decir triste. Así que fui a galas y cócteles y allí yo era lo más. Era quien mandaba. Entonces conocí a Jean Lion, un empresario. Era joven y rico. Las mujeres lo adoraban, pero él solo tenía ojos para mí. Era halagador. Nos casamos. Me convertí en Madame Jean Lion. Tenía pasaporte francés y estaba esperando un hijo. Y ya no estaba triste. Josephine había encontrado al fin a su príncipe encantador. Al principio, le encantaba representar el papel de Madame Jean Lion, pero pronto se cansó. Ella era una mujer libre, no una señora de su casa. Cuando perdió el hijo que estaba esperando, supo que no valía para llevar esa vida. Se divorció y volvió a los escenarios. Sin embargo, eso ya no le bastaba. Josephine quería dar un sentido más profundo a su vida. Y lo encontró en la resistencia francesa, luchando contra los nazis.
Nuestra patria necesita que todos los franceses libres continúen la lucha. Solo pedí una cosa: servir al país al que estoy eternamente agradecida. Francia hizo de mí lo que soy al aceptarme de manera incondicional, y estaba dispuesta a entregarle mi vida. Esa guerra representó un giro radical y seguramente también el viaje que había hecho a Estados Unidos unos años antes, en el que había sido atacada desde tantos frentes políticos y abordada por muchos de los líderes negros con los que se había reunido. Le habían preguntado qué pensaba hacer respecto a los derechos civiles. La habían desafiado como diciéndole: ¿es usted simplemente un artista superficial que se mira el ombligo o va más allá? Porque usted tiene una deuda. En su visita a América, esto se había manifestado principalmente en términos raciales, pero lógicamente los derechos civiles tenían que ver con la lucha antifascista, etc. Y al volver a Francia, es muy probable que también se planteara cuál era su papel allí. La guerra permitió a Joséphine dar otro paso adelante y participar en una lucha común. Se hizo espía para las fuerzas de la Francia libre. Puso en peligro su vida en numerosas ocasiones. Cuando hacía una gira por territorio hostil, usaba sus partituras para esconder planes sobre instalaciones militares alemanas, escritos con tinta invisible. La estrella americana Joséphine Baker, idolatrada en París, ha llegado a Lisboa para hacer una gira de actuaciones. Ser Joséphine Baker puede ser muy útil. Tenía que enseñar la documentación a los agentes de aduanas, pero solo estaban interesados en que les firmara autógrafos. Pude pasar los planes ocultos con toda tranquilidad. Su popularidad le sirvió de tapadera. Siempre viajaba con su supuesto asistente Jacques Apté, que era agente de información de la Resistencia. En sus misiones daba lo mejor de sí misma. Detrás del artista estelar había una intrépida combatiente. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a Marruecos en noviembre de 1942, Joséphine ya estaba allí, trabajando para la Resistencia. Símbolo de la alianza franco-estadounidense, les cantó a las tropas para levantarles la moral. Desde Marruecos hasta Siria, Joséphine actuó para estadounidenses, árabes y europeos, blancos y negros. Soñaba con un mundo mejor, un mundo unido tras la derrota de los nazis. Joséphine estaba, en cierto modo, transformando su audiencia internacional de los tiempos de la Baker en una nueva audiencia que también fuera una comunidad, digamos. Fue una de sus primeras experiencias en cuanto a pensar que podía reunir a gente muy diversa, que ella, con su talento, su voluntad y su visión, podía reunirlos a todos para formar una especie de comunidad. Al volver de la guerra, Joséphine acaparaba la atención pública, aclamada como heroína de Francia por su participación en la Resistencia.
Poco después de casarse con el director de orquesta Joe Billot, aceptó una invitación para actuar en Estados Unidos. Estaba convencida de que después de haber derrotado a los nazis, su tierra natal sería al fin capaz de enfrentarse a sus demonios racistas. Sin embargo, al llegar a Nueva York, comprobó que nada había cambiado. Exactamente igual que antes de la guerra, le negaron alojamiento en los hoteles. La razón: ella y su esposo blanco podían ofender a la clientela sureña. Así que decidí marcharme. Si en Nueva York trataban así a una estrella como yo, no quería ni imaginar lo que podía pasar más al sur. Tomé la decisión de mirar de frente a la bestia. Planifiqué muy bien mi viaje. No lo haría como Josephine Baker, la estrella francesa. Quería ser una negra estadounidense más. Una señora Brown cualquiera. El nombre me hacía gracia. En cada sitio al que iba todo estaba duplicado. 2 salas de espera, 2 cafeterías, 2 aseos. Yo entraba en la cafetería con el cartel que ponía blancos. Conforme iba pasando junto a las mesas, todo el mundo se me quedaba mirando. 2 sándwiches, por favor, pedía. La camarera me los servía y me cobraba rápidamente, como intentando librarse de mí cuanto antes. Después entraba en la cafetería para negros. Al menos esperaba ver alguna sonrisa de aprobación, una mirada cómplice. Nada de eso. Solo veía ceños fruncidos y gestos de reprobación. Algunos hasta me miraban horrorizados. No hay que subestimar en absoluto el riesgo que corría al hacerlo. Muchos nunca se hubieran atrevido. Pero de nuevo el problema es que ella es Josephine Baker, entrando en un establecimiento segregado, mirando desafiante a los clientes. Muchas costumbres sociales en ciertas partes del sur se aceptaban como lo que tenía que ser, no iban a cambiar. Y, en fin, los negros sabían cuál era su sitio, y entonces venía ella y les proponía ideas para salir de ahí, y allá iba. Ese era el problema. ¿Iba a quedarse a luchar? ¿Iba a afrontar lo que viniera, las consecuencias de sus actos? Ahí estaba la crítica. Para muchos afroamericanos, cuando ella saltaba la barrera del color, ya no volvía a cruzarla. Y tampoco llevaba consigo a nadie, por tanto, eso también era un problema. No era como si Josephine creara un entorno en el que otros pudieran abrirse paso. Era Josephine y solamente Josephine. Por un lado existía un orgullo feroz por ver que ella lo había logrado, pero por el otro, criticaban que solo fuera un logro suyo. Es decir, que no necesariamente allanó el camino. A Josephine le dolían profundamente las críticas de la comunidad negra. Después de pasar 20 años en el extranjero, había perdido el contacto con la vida cotidiana de los afroamericanos. Ahora sabía que a pesar de los momentos dulces y amargos que había vivido, su fama la había protegido de la brutalidad de la segregación. Era el momento de aprovechar sus privilegios para luchar por los derechos de su gente. 3 años después volvió a Estados Unidos para actuar en Florida. Esta vez puso sus condiciones para cruzar el Atlántico. Era muy sencillo. No cantaría en ninguna parte donde mi gente no fuera aceptada. Solo accedía a viajar a Estados Unidos si la clientela negra podía asistir a mis funciones. El productor de su espectáculo estaba convencido de que era un momento óptimo para lanzar a Josephine en Estados Unidos y aceptó todas sus condiciones. Vaya, ya veo cuánto me quieren. Nunca os defraudaré, hermanos y hermanas, damas y caballeros. Jamás, jamás. En su contrato se especificaba que cualquiera podía asistir, con independencia de su raza, color o credo. Fue un acontecimiento histórico.
Por primera vez en Miami podían entrar negros en los grandes hoteles y en los clubes exclusivos. Fue un gran triunfo. Los espectadores tenían lágrimas en los ojos. ¿Estáis preparados? Pues venga, vamos allá. La, 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 tú me adoras, come on. Me quieres, me adoras. Esto es felicidad. Hey. Tú me besas, la, la, la. Tú me miras, la, la. Me besas, me miras. Esto es. La noticia del concierto se extendió por todo Estados Unidos. Josephine actuó en San Luis, en Los Ángeles y en muchas otras ciudades. En Las Vegas denunció públicamente los comentarios racistas del propietario de un club nocturno. Salió en defensa de Willie McGee, un hombre negro condenado a muerte por la supuesta violación de una mujer blanca. Josephine al fin podía aprovechar su éxito para luchar por su pueblo. Se puede ser profeta en la propia tierra si se tiene paciencia. Josephine Baker tuvo que esperar 25 años, pero Harlem solo tardó un día en hacerle olvidar las penalidades del pasado. La mayor comunidad negra del mundo celebra el retorno de su prodigio, la muchachita de color que hace 25 años partió rumbo a París en busca del estrellato. Pero hubo un episodio que puso fin a esta luna de miel. Una noche, en el célebre Store Club de Nueva York, donde estaba con unos amigos, tardaban mucho en servirle su cena. Demasiado. Hasta que por fin comprendió que no iba a llegar nunca. Montó en cólera y se marchó del club. Luego llamó a la asociación de derechos civiles más conocida y emitió un comunicado oficial sobre el incidente. Al día siguiente, activistas por los derechos civiles organizaron un piquete para bloquear la entrada del club. El asunto estalló como una bomba. Josephine se había vuelto conflictiva y el propio director del FBI, J. Edgar Hoover, la acusó de simpatizar con los comunistas. Josephine fue declarada enemiga de Estados Unidos. Partió hacia América Latina, donde condenó públicamente las políticas raciales de su país. Era la guerra. El FBI presionó a los países latinoamericanos. Uno a uno sus conciertos fueron cancelados en Perú, Colombia, Cuba y Haití. Le dijeron que probablemente nunca le permitirían volver a Estados Unidos. Estaba desolada. ¿Qué había hecho yo? Había dado lo mejor de mí durante la guerra para combatir a los nazis y sus políticas racistas. Pero me encontré con las mismas actitudes, igual de insidiosas, igual de feas, en aquellos que se habían opuesto a los nazis. Así que decidí volver a Francia. Desde antes de la guerra, el lugar donde realmente me sentía como en casa era mi palacio de la Dordoña. En mis viajes por el mundo vi cómo la gente se iba mezclando cada vez más. Parecía evidente que la pureza racial desaparecería gradualmente. Pero yo quería que eso pasara a través del amor, no del odio. Para demostrar que todos los pueblos del mundo podían vivir en armonía, Josephine adoptó 12 hijos de diferentes nacionalidades y los crió en su palacio. Llamaba a su familia la tribu del arco iris. Y ella era su profeta. ¿Entonces todos son de diferentes religiones? Sí. ¿De qué religión es Akio? Es sintoísta. ¿Sintoísta? Sí. ¿Y Luis? Luis es católico. Católico. ¿Y Janot? Janot, budista. Budista. ¿Y Jean-Claude? Católico. Católico.
Yari es protestante, ¿verdad? Yari, protestante, exacto. ¿Y Mois? Como sabe, es judío. ¿E Ibrahim es musulmán? Sí, lo sabe mejor que yo. ¿Y Kofi? Kofi. A ver cómo lo explico. Él cree en el fetichismo. Me llamo Akio, tengo 9 años y soy de Corea del Sur. Me llamo Yari, tengo 7 años y soy de Finlandia. Yo soy Luis y tengo 8 años y medio. Soy de Colombia. Para bien o para mal, Josephine siempre siguió sus impulsos. Hizo en cada momento lo que le apetecía hacer, sin tener en cuenta las consecuencias. Crear la tribu del arco iris era un sueño utópico. Todos los niños del mundo eran sus hijos. Veía la familia como un vínculo humano y los lazos de sangre como algo fortuito. Realmente es muy curioso porque años más tarde, un hombre que acababa de salir de la cárcel quiso crear la nación arcoíris. Ese hombre era Nelson Mandela. Todas aquellas personas que habían soportado duras condiciones, en las que su color había sido un factor determinante, no buscaban otra cosa que romper el prisma, neutralizar el color fundiendo todos los colores. Conscientemente o no, creo que eso fue lo que siempre motivó a Josephine en esta aventura. Durante más de 30 años, los franceses habían seguido con interés las vicisitudes de Josephine. La veneraban como bailarina, cantante y actriz, y le rendían homenaje como heroína de la resistencia. Llegaron a condecorarla con la Legión de Honor en su palacio, rodeada de toda su tribu del arco iris. Hoy, una combatiente de la Resistencia ha sido condecorada en la Dordoña. Un célebre miembro de la Resistencia, sí, lo han adivinado. Para recibir la Legión de Honor, Josephine Baker vistió su uniforme de... Sin embargo, aún le faltaba algo. Anhelaba tener el afecto de su tierra natal, donde aún tenía prohibida la entrada. Pero en Estados Unidos estaban empezando a cambiar las cosas. Un joven predicador, Martin Luther King, había asumido el liderazgo del movimiento por los derechos civiles. En agosto de 1963 pidió a negros y blancos que marcharan juntos hacia Washington para protestar por la segregación. Josephine había logrado lo que ninguna otra mujer negra antes que ella, y King quería que estuviera allí. Bobby Kennedy intervino para que le levantaran la prohibición de viajar. En la manifestación, Josephine fue la única mujer que pronunció un discurso. Quiero que sepáis que este es el día más feliz de toda mi vida. Veros hoy aquí, a todos juntos, es un regalo para la vista. Juntos como la sal y la pimienta, como debe ser. Así es como siempre he querido que estéis. Y como la gente de todo el mundo ha querido siempre que estéis. Sois un pueblo unido al fin. Estáis en la antesala de la victoria absoluta. Seguid adelante. No podéis equivocaros, el mundo os apoya. Josephine llega a este gran acontecimiento, que ahora sabemos que estuvo en gran parte organizado por los miembros varones del movimiento por los derechos civiles. Las mujeres que participaron fueron un tanto apartadas. Es un paréntesis, pero conviene resaltarlo. Josephine llega como una emisaria del exterior. Y este aspecto internacional no hay que perderlo de vista en absoluto. Y ella, que era la gran sex symbol, el objeto de seducción, lleva puesto el uniforme del ejército de la Francia libre. Y no tenía por qué venir. El hecho de que hubiera cruzado el Atlántico, no por su profesión, sino para unir generaciones que han logrado éxitos por la lucha de los derechos de los negros, también en el mundo del espectáculo, era absolutamente emocionante. Hasta la marcha de Washington,
Cada vez que viajaba a Estados Unidos se me hacía un nudo en el estómago. Por primera vez volví a Francia con la sensación de libertad. Mi lucha había sido justa. Fui a Washington para pasar el testigo a quienes quisieron escuchar, para que pudieran tener las mismas oportunidades que tuve yo sin tener que huir. Ahora que mi mensaje se había escuchado ya, podía irme en paz. El destino había jugado de una forma extraña con Josephine. Había asumido el rol de primera estrella negra de la historia y, sin embargo, había tenido que librar su batalla contra el racismo en solitario. Ahora, en el ocaso de su vida, su lucha en favor de la justicia por fin resonaba en un mundo que ya estaba preparado para el cambio. Su viaje ya era historia y hasta le hacía reír. Et voilà. Maintenant, j'ai envie de me mettre tout près de vous. C'est vrai. Tout près de vous, tout près. Ah, toutes ces complications. Où sont mes bananes? C'est vrai. Quand j'avais des bananes autrefois, c'est que je n'avais pas de complications, non. Faites-moi confiance, il n'y avait pas de complications. Tandis que maintenant, il n'y a rien à faire. Je me contente de me rester tout près de vous, avec un petit matelas tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà, tout près de vous maintenant, tout près de vous. I'm blue, just as blue as could be. Every day is a cloudy day for me. Since good luck came knocking at my door. Skies are gray, but they're not gray anymore. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies